este circuito de aquí, ¿verdad? El primario, ¿verdad? Esa es una gran ventaja que tenemos con el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lo segundo, entonces, ¿pero qué conexión existe? Existe una conexión magnética, ¿verdad? A mí me gusta dibujarlo así, porque esas dos líneas representan el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que en el transformador hay electricidad y esa electricidad produce magnetismo y ese magnetismo después vuelve a producir electricidad, ¿verdad? Entonces, ese es el gran concepto, ese es el gran principio de funcionamiento del transformador. Bueno, entonces ahora queremos averiguar qué es eso de reflexión de impedancia y reflexión de voltaje y corriente, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, para analizar este transformador así, ¿verdad? Tendríamos que hacer dos mallas, ¿verdad? Una malla aquí y otra malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que siempre se hace es sustituir el transformador por un circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque si nosotros hacemos esas dos mallas, necesitaríamos analizar, recuerden que esta corriente crea este flujo magnético de aquí adentro y ese flujo magnético crea esta I2, ¿sí? Entonces, esa es una forma de analizarlo, pero generalmente los problemas se resuelven sustituyendo este transformador por un circuito equivalente, ¿verdad? Y ese circuito equivalente se hace reflejando ya sea todo el secundario, todo este que está aquí, reflejándolo al primario o viceversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren vamos a comenzar con esa misma idea, reflejando todo en el primario, perdón, en el secundario al primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, si esta carga, aquí le voy a poner L, entonces si aquí hay un voltaje que le voy a llamar B2, si tengo ese voltaje aquí, ¿verdad? B2, ¿a cuánto equivale ese voltaje aquí, ¿verdad? Si quieren, empecemos a dar nombres a esto. Ahora aquí, este B1, pongámosle R1, y entonces, miren que este B2 es el mismo voltaje que aparece aquí, y sería el mismo voltaje que aparece aquí. Alguien podría decir que es el mismo voltaje que aparece ahí, pero no, no es cierto, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo porque el transformador, porque ahí está el transformador, ¿verdad? Y el transformador transforma, ¿verdad?, el nivel de voltaje, ¿verdad? Lo aumenta o lo reduce, ¿verdad? En este caso supongamos que es un reductor, entonces que lo reduce, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, este B2 no es B2, sino que a mí me gusta llamarlo B2'. Ustedes le pueden poner como ustedes quieran. La idea, el concepto es que no es igual. Y miren que aquí me quedó bien, que aquí lo dibujé grande, este B2 es grande y este es más pequeño, ¿sí? ¿Sí? Supongamos, bueno, el transformador tiene una relación de vueltas N1, N2, podemos suponer rápidamente que es de 10, pongamos de 1 a 10, ¿sí? ¿Qué les parece si suponemos que es de 1 a 10? Bien, entonces fíjense que para quitar ese transformador, entre comillas, o sea, quitarlo, pongan entre comillas la palabra quitar, porque yo no quito el transformador, sino que lo sustituyo por un circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para sustituir ese transformador por un circuito equivalente, yo tengo que reflejar todos los componentes del transformador, los tengo que reflejar hacia el primario, ¿sí? En este caso. Entonces, vamos a reflejar este voltaje, lo vamos a reflejar al primario, ¿sí? Miren que aquí puse B2', ¿verdad? O sea que no es lo mismo, pero se parece, pero no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos eso? Y no sé si ya se aprendieron la ecuación, pero, como les digo, hay que sabérselas como su nombre. La relación, ¿quién nos puede decir a qué es igual la relación de voltaje del transformador con respecto a la relación de... sí, sí, ok, del otro lado de la igualdad. No, no les voy a dar ninguna pista. Díganme alguien N1 que hay. sobre N2. Sí, N2. N1 sobre N2, ¿verdad? Es directamente proporcional a la relación de vuelta del transformador. Por tanto, B1 es igual a N1 sobre N2 por B2, ¿verdad? ¿Sí?
habíamos dicho que N1 era una relación de 1 a 10, ¿verdad? O sea que N1 valía 1 y N2 vale 10. O sea que B1 es igual a 1 sobre 10 por B2. Sí, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Hay que entender, por eso les digo que esta ecuación hay que entenderla, no solo sabérsela. Este B1 lo que realmente dice, o lo que dice en mi circuito, en el circuito que yo dibujé, ese B1 es B2', ¿verdad? ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Ese B1 no es B1. Bueno, es B1 en la ecuación, ¿verdad? Quiero que entiendan que es B1 en la ecuación, pero para mí, para el circuito, para mí que yo estoy resolviendo el circuito, y yo llamé B2' a esa parte, acuérdense el dibujo que hice, entonces ese B1 realmente es B2' para mí, ¿verdad? Yo estoy resolviendo el circuito, entonces yo necesito entender la ecuación, ¿verdad? Por eso yo les digo y les hice énfasis en que hay que entender esa ecuación. Bueno, entonces fíjense que B2' es 1 entre 10 por B2, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si volvemos a dibujar todo el circuito? ¿Sí? Bueno, me imagino que lo copiaron esto en su cuaderno o lo entienden muy bien, ¿verdad? Traten de copiarlo en su cuaderno. Lo voy a borrar y voy a volver a dibujar el circuito. Aquí está el primario. Entonces, fíjense, lo voy a volver a dibujar así porque es el primero, ¿verdad? Que hacemos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo despacio, ¿verdad? Ya después vamos a asumir que entendemos bien, ¿verdad? Esto era lo que teníamos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está B1, hemos dicho, y aquí R1. Y entonces queríamos ver este B2, queríamos colocarlo aquí en el primario. Pues entonces, como ese B2 está ahí, ¿verdad? Y como aquí está el transformador, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir, vamos a ver si no lo borro todo, si lo borro todo. Entonces yo puedo sustituir ese circuito, ¿verdad? Por un circuito, fíjense que aquí no he reflejado la impedancia, ¿verdad? Pero esta impedancia también tiene que reflejarse. Pero vamos despacio, entonces fíjense que el B2 que tiene esa impedancia es B2', ¿sí? 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 De acuerdo, reflejé la impedancia, que no lo hemos visto, lo vamos a ver después, pero lo que me interesa es reflejar también el voltaje, ¿verdad? Entonces, ese voltaje, ustedes pueden decir ciertamente, o sea, sin dudar, deben de decir que eso es 1 entre 10 por el B2 que tenía esa carga en el secundario, ¿sí? 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 ¿Se entiende? Si quieren, démosle un número, supongamos que la carga en el secundario era de 50 voltios, entonces ese B2' va a ser igual a 5 voltios, ¿verdad? O sea que aquí en el primario hay 5 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Esa carga tiene ZL, le vamos a poner, esa carga tiene 5 voltios en el primario. Cuidado, cometen el gran error de decir que ahí hay 50 voltios. Voy a poner otro color. Porque ahí había un transformador, ¿verdad? O sea, no podemos hacer eso porque ahí había un transformador. No es que yo borro el transformador y solo traigo todo para aquí, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Sino que yo reflejo reflexión de voltaje, impedancia y corriente. Entonces, de nuevo, no van a escribir 50 voltios, sino que van a escribir 5 voltios, ¿verdad? Ese B2 es, entonces, 5 voltios que hay aquí. Aquí hay 5 voltios, ¿verdad? Porque, y este es el circuito equivalente, ¿verdad? Sí, este es un circuito equivalente, ¿verdad? O sea, es un circuito que no es igual, no se dibuja igual, pero cumple exactamente con las mismas. Existe la misma relación, ¿verdad? Existe la equivalente, ¿verdad? Esa es la palabra, similar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No gráficamente, porque no se dibuja igual, porque como ven aquí no hay transformador y en aquel había transformador, pero analíticamente es lo mismo. Eso es lo que les quiero decir.
Bueno, entonces con eso ya reflejamos el voltaje. ¿Qué les parece si vemos cómo reflejar la corriente, verdad? Sí. Bueno, entonces volvamos al circuito original y bueno, reflejemos la corriente. Generalmente se los dejo a ustedes, pero bueno, hagámoslo. Voy a poner de otro color aquí el transformador. O fíjense que la corriente, reflejen ustedes la corriente. Si quieren les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan ustedes y me digan, me den un valor de esa corriente, ¿verdad? Con respecto a B1 e I1 y R1. ¿Sí? ¿Sí? Número de vueltas siempre suman 1 entre 10, 1, 10. Recuerden que es N1, N2. Sí, y aquí tengo yo la corriente de la carga, que le voy a llamar I2. A mí me gusta llamarle I1 y I2, ¿verdad? A mí en lo personal, a mí me gusta. Ustedes háganlo como ustedes quieran. Si quieren llamarle primario, secundario, si quieren llamarle 1, 2, A, B, Z, F, como ustedes quieran, ¿verdad? Eso no importa. Bueno, entonces a mí me gusta llamar I1 y 2. Personalmente, así se los digo, me gusta llamar al primario. Recuerden que este es el primario y este es el secundario. Pero no me gusta poner la letra P ni S, sino que 1, 2. Bueno, ya reflejamos el voltaje y aquí hay una impedancia de ZL, ¿verdad? Que la vamos a reflejar después. Bueno, les voy a dar 2 minutos para que me digan a qué es igual esta I2 en función de I1, B1 o R1. O en función de I1, ¿verdad? Si quieren solo en función de I1, a qué es igual, ¿verdad? Y 2 sería N2 sobre, perdón, y 2 sería N1 sobre N2 por I1. Bueno, veamos si alguien más lleva una respuesta diferente. La misma. Después lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Sí, alguien más, todos llegaron a esa respuesta, hagámoslo. Bueno, entonces de nuevo tenemos que sustituir este transformador por un circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque analizarlo así sería muy complicado, porque necesitaríamos analizar eléctricamente y después analizar aquí magnéticamente y después analizar aquí eléctricamente, ¿verdad? No sé si me siguieron, pero entonces la idea, lo que tienen que aprender es que este transformador lo tengo que sustituir por un circuito equivalente para analizarlo más fácil, ¿verdad? Para que se vuelva un circuito eléctrico, ¿verdad? Y ustedes ya pasaron circuito 2, entonces son expertos en resolver circuitos eléctricos. Bueno, entonces para quitar ese transformador, yo reflejo todo esto, lo reflejo al primario. Entonces, si quieren, lo voy a hacer. Voy a borrar todo esto, borro el transformador y entonces toda la carga que tenía la reflejo aquí, pero no copio los valores, ¿verdad? No es que este I2, si quieren le voy a poner I2' porque no es igual a I2. Miren, es diferente, lo voy a poner así, diferente. B2', que ya vimos que era diferente también, y ZL'. A mí me gusta llamarlo prima. También pueden usar cualquier otra notación, ¿verdad? Al final van a llegar a la misma respuesta. Entonces, B2 es diferente, B2' ya vimos que es diferente a B2. Entonces, miren que solo quiero que observen, voy a ver todo esto. Quiero que observen, miren este circuito que es sencillo, ¿verdad? Un circuito con una impedancia, una resistencia y entonces esto lo pueden resolver, es pan comido, ¿verdad? Esto lo pueden resolver en 2 minutos, ¿verdad? 1 minuto, 2 minutos resuelven esto. Pero la gran situación aquí es que, miren que ya no hay primario ni secundario, solo es un circuito equivalente, ¿verdad? El nuevo circuito equivalente, ¿verdad?
Pero la gran cuestión aquí es que hay que saber qué es ese ZL', que es este I2' y el B2' que ya calculamos. Entonces, ese I2' es lo calculo de la relación de corrientes del transformador. Dice la relación de corrientes que I1 sobre I2 va a ser igual a N1, perdón, es inversamente proporcional a la relación de vueltas, entonces va a ser igual a N2 sobre N1. Entonces I1 va a ser igual a N2 sobre N1 por I2. Este I1, de hecho, lo que es I2'. Entonces, I2', bueno, ahí tendría que haber despejado para, vamos a ver, es N2 entre N1 por I2, ¿verdad? Pero si lo quiero en función de I1, de hecho, por la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Ese I2, déjenme borrar aquí para no confundirme. Bueno, esta está bien, esta ecuación está bien, ¿verdad? Ahí lo único que hay que añadir es que I2' es exactamente igual a I1, ¿verdad? Es la misma corriente, ¿verdad?, que fluye por él. Entonces sería N2 entre N1 por I2, ¿verdad? ¿Sí? 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 Creo que está mal, ¿verdad? Me parece que está mal. Es que les pedí I2 en función de esto, ¿verdad? Sí, entonces sí está bien, ¿verdad? Sí, sí está bien, ¿verdad? Sí. Parece que sí está bien. Terminémoslo, vamos a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, I2 va a ser igual a N1 sobre N2 por I1, ¿sí? Sí, está bien, ¿verdad? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, entonces, al final uno se hace experto en eso, ¿verdad? Porque siempre que encuentre un transformador, va a aparecer eso. Ahora veamos el último caso, que es la impedancia, ¿verdad? Bueno, esta se la voy a dejar a que la demuestren ustedes, pero ahí está en la presentación también, ¿verdad? Solo lo vamos a hacer, que sería reflejar la impedancia, ¿verdad? Si esta ZL, yo quiero pasarla al primario, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, el circuito equivalente sería, vamos a ver, sería este de acá, ya lo he dibujado varias veces, donde ZL va a ser ZL', ¿verdad? No vayan a escribir el mismo valor, ¿verdad? Supongamos que ZL, solo para un ejemplo, es de 5 más 4J, ¿verdad? ¿Sí? No vayan a cometer el error de decir que esto es igual a 5 más 4J, ¿verdad? Está completamente malo, ¿verdad? ¿Sí? Hay que reflejar esa impedancia, ¿verdad? ¿Y cómo se refleja la impedancia? Pues la relación de impedancias en un transformador. Esto lo van a demostrar ustedes y también ahí está en la presentación, entonces lo pueden ver. Es igual al cuadrado. Es directamente proporcional al cuadrado de la relación de voltaje. O sea que ZL' va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado por ZL. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ZL' va a ser igual a, habíamos dicho un transformador de 1 a 10, ¿verdad? Sí. De 1 a 10, entonces esto al cuadrado, ¿verdad? Cuidado, se les olvide ese cuadrado porque sí ya da otro valor, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 100, ya lo voy a hacer el cuadrado, antes que se me olvide, por 5, así que no voy a poner otro color, 5 más 4J. ¿Sí? Sí, entonces ZL', voy a poner aquí en verde, voy a seguir, o en azul. ZL' va a ser igual a 0.05 más 0.04J. Miren, diferente, ¿verdad? Parecido, pero diferente, ¿verdad? Entonces, ahí ya
encontramos el circuito equivalente y encontrando esa impedancia, encontrando esa corriente y encontrando el voltaje, ya podemos resolver todo este circuito aquí. De hecho, fíjense, déjenme contarles que no necesitan encontrar las tres cosas. A veces solo una es necesaria, a veces solo dos son necesarias. Pero nunca es necesario encontrar las tres, ¿verdad? Porque una vez que tenemos esta impedancia, ustedes mismos pueden saber que ustedes hacen la malla aquí, encuentran esa corriente I, esa corriente amarilla que dibujé de color amarillo I, y ya con eso simplemente Z' por I les va a dar el voltaje a aquel B2' que yo llamé, ¿verdad? Les va a dar ese voltaje. Y esa I les va a ser igual a aquella I2' que yo llamé también, ¿verdad? Entonces ven que no es necesario encontrar toda la reflexión de todo, generalmente solo una cosa o dos, pero sí es importante entender muy bien cómo se da la reflexión, ¿sí? Otra cosa típica es que también, por ejemplo, ustedes tienen este B2', ¿verdad? Supongamos esto, ¿verdad? Que ustedes calcularon B2', ¿verdad? Pero yo no quiero B2', ¿verdad? Yo quiero B2, yo quiero cuál es el voltaje en el secundario, ¿verdad? No quiero saber cuál es el voltaje del secundario reflejado al primario. Entonces, ahí habría que calcular ese B2, ¿verdad? Y de nuevo utilizan la ecuación B1 entre B2 es igual a N1 sobre N2. Despejan para aquí y encontrarían el voltaje en el secundario. Bueno, hay inmensidad de ejercicios, ¿verdad? Cualquier cantidad de ejercicios, cualquier cantidad de preguntas se hacen para saber si se entiende, si entienden bien lo que hace un transformador. Entonces ahí pueden practicar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pueden practicar ustedes. No es necesario que yo les diga, ¿verdad? No es necesario que yo les diga que hagan ejercicios. Ustedes tienen que hacerlos por su cuenta, ¿verdad? No crean que porque yo no digo, bueno, para el examen, yo les recomendaría hacer todos los ejercicios de Stephen y todos los ejercicios de Fitzgerald. Eso para alguien normal, ¿verdad? O sea, para alguien, ¿cómo les diría? O sea, seguro que si hacen todos los ejercicios, les va a ir bien el examen. Van a aprobar el examen. Si hacen todos los ejercicios de Stephen y todos los de Fitzgerald, van a aprobar el examen. La cuestión es que por cuestiones de tiempo, no, uno no siempre hace todos los ejercicios. Entonces ahí depende de de qué tanto hayan entendido bien el concepto. Entonces a veces con 2, 3 ejercicios que hagan es suficiente, pero es que eso ya depende de cada persona. Entonces yo no sé qué personas hay del otro lado. O sea, no sé cómo son ustedes, de hecho, ¿verdad? No les he dado clases, no sé su historial académico, ¿verdad? No sé su promedio académico, entonces no sé cómo son ustedes. Pero, o sea, si se quieren asegurar, háganse todos los ejercicios de Stephen y de Fitzgerald. Y si dicen, no, yo no quiero hacer todo, entonces solo háganse los de Fitzgerald. Obviamente son más complicados. Es como nadar en piscina y nadar en el mar, ¿verdad? Entonces, si se van al mar de un solo, ¿verdad? Y no saben nadar, entonces va a ser más problemático, ¿verdad? Si agarran de un solo los ejercicios de Fitzgerald. Bueno, la idea que les quiero dar es que analícense ustedes, analicen cómo son y vean cuántos ejercicios requieren para entenderlo. Tal vez uno requiera 5, otro 10. No importa, al final lo que importa es que ustedes pasen la clase, que ustedes aprendan y pasen la clase. Tal vez en física ustedes solo necesitan 5 y en máquinas eléctricas necesitan 10 y ese amigo de ustedes necesita 5 en máquinas eléctricas y 10 en física. Así que no es de sentirse mal tampoco porque hagan más ejercicios que otros, sino que lo importante es aprender. Lo importante es aprender. Bueno fuera que todos aprendiéramos con solo un ejemplo, con ese ejemplo que acabo de dar, que todos aprendieran, ¿verdad? Ya todos puedan resolver cualquier ejercicio de transformadores, ¿verdad? Eso sería fantástico, ¿verdad? Hasta yo quisiera ser así, ¿verdad? Pero no, el humano no es así, ¿verdad? El humano necesita aprender con repetición, ¿verdad? El aprendizaje es repetitivo, ¿verdad? Uno nunca aprende algo solo con verlo y uno nunca aprende algo a la primera vez, ¿verdad? Y eso en cualquier actividad, ¿verdad? Es parte
de ser humano. Sí, eso es parte del ser humano, ¿verdad? No, uno nunca aprende con hacer una sola vez, una sola actividad, uno nunca aprende. Desde cosas tan simples como atarse, andar en bicicleta, ¿verdad? O atarse los cordones, uno nunca aprende solo haciéndolo una vez. Y ya no digamos cosas más complicadas, ¿verdad? Como aprender, como ver el campo magnético rotatorio, por ejemplo, ¿verdad? O definir qué es lo más complicado en ingeniería eléctrica. Podría decirse, de lo que yo recuerdo, de las cosas más complicadas es definir la ecuación de estabilidad, ¿verdad? De encontrar los polos y ceros, graficarlos. Eso requiere mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo tiempo. Bueno, entonces aquí está, miren, la demostración de la impedancia. Aquí está la demostración. Sigan esta demostración, sigan cualquier libro de texto y al final entiendan bien esta ecuación, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de abordar el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí tienen alguna pregunta? No, está claro. Bueno, hagamos este ejemplo. De nuevo, un ejemplo sencillo, pero así necesitamos aprender, ¿verdad? Necesitamos entender muy bien el concepto, entenderlo muy bien, para después ver algo más complicado, ¿verdad? Entonces necesitamos entender muy bien, ¿no? Bueno, el inciso A es un análisis puramente circuital, así que no lo voy a hacer. Hagan ustedes, en su caso, que es puramente circuital, ¿verdad? Solo es para comparar con el inciso B, ¿verdad? Entonces hagamos el inciso B, que se refiere a este circuito, ¿sí? Sí, ahí está el circuito dibujado. Ven que hay dos transformadores, T1 y T2, ¿sí? Y hay tres niveles de voltaje, miren, ¿sí? ¿Cómo sé yo que hay tres niveles de voltaje? Porque hay dos transformadores, ¿verdad? El primer nivel de voltaje es este de acá. El segundo nivel de voltaje es esto de acá, porque este transformador elevó el voltaje, entonces todo esto está a otro nivel de voltaje. Y el tercer nivel de voltaje es este de acá, que tiene la carga, miren, porque aquí este transformador disminuyó el voltaje que había aquí, ¿verdad? Entonces ahí hay tres niveles de voltaje. Bueno, ¿qué se pide? ¿Cuál será el voltaje de la carga y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se quiere saber cuál es este voltaje de aquí, ¿verdad? Miren ese voltaje de carga, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este circuito se puede resolver así como todos los circuitos eléctricos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo resuelve uno? Resuélvanlo como la forma más fácil que vean ustedes para resolverlo. O la forma que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Para que lo puedan resolver bien. Pero ahí se puede resolver de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Y al final la respuesta es la misma, ¿no? ¿Sí? La respuesta van a llegar a la misma respuesta. Bueno, ¿cómo lo haría yo? Fíjense que yo lo que haría sería reflejar, yo lo que haría es que reflejaría esta fuente de voltaje, que es un voltaje, ¿verdad? La reflejaría a este circuito de en medio aquí, ¿verdad? Miren que el primario es esto y el secundario es esto, ¿verdad? Entonces yo reflejaría aquí del primario al secundario y aquí a este transformador T2, que es diferente, ¿verdad? Ahora el primario es esto del lado izquierdo y el secundario es lo del lado derecho. Entonces yo aquí reflejaría la impedancia, la reflejaría aquí. O sea, en pocas palabras, reflejaría todo al circuito de en medio, resuelvo en el circuito de en medio y después encuentro B2. Encuentro, perdón, el voltaje de carga en el circuito de en medio y después, pero no sería mi voltaje de carga real, ¿verdad? Sería el voltaje de carga prima, o sea, el voltaje de carga reflejado en el circuito de en medio. Entonces después encuentro el voltaje real
con la relación de voltaje. No sé si me lograron entender, solo voy a explicar un poco. Bueno, no sé si me siguieron, pero me gustaría que lo hicieran ustedes. Me gustaría que lo hicieran ustedes. Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan y me puedan dar una respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les di una idea yo cómo hacerlo. Fíjense que este es tomado de un libro de texto. El libro lo hace diferente. Fíjense que creo que refleja todo hacia esta parte de acá. ¿Sí? ¿Sí? Creo que así lo hace. Así lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver la respuesta. Quiero que lo hagan ustedes. Se les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Y después, si quieren, todavía falta, ¿verdad? Vamos a ver. Faltan 10 minutos. Si quieren, bueno, perdón, les quité la imagen, ¿verdad? Vamos a ver, si la voy a volver a poner. Copienlo. Bueno, ahí está. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y después lo discutimos, ¿verdad? Aparte se va a cerrar la sesión, ¿verdad? En unos 10 minutos creo. Y entonces, cuando se cierre, nos volvemos a conectar, ¿verdad? Tienes que poner todo el saque que abras sobre, si no, no. Todo el chat ahí poniendo. Va. Queremos eso, claro. Activado. Empezar, va. Ponme ahí lo pronto. Vamos. Vamos, arriba. Esperan aquí para activar el micrófono. Necesito Kevin. ¿Quién es Kevin Boquín? Para el micrófono, por favor. Empecemos, como veis, con los bronces que dan al principio lo podéis hacer y ya desbloqueáis más. Gente que no está en clase, ¿verdad? Unas complicaciones de dar la clase online, ¿verdad? Pero bueno, esa es responsabilidad de cada quien. No solo se conectan, ¿verdad? Eso no es mi problema, ¿verdad? Esa es responsabilidad de cada quien. Si no están en clase, igual de venir a clase. Y ahí, como dicen, yo los veo después en el examen, ¿verdad? Que no es tan bien que hoy se va a quedar, ¿verdad? No, yo simplemente evalúo los conceptos. Evalúo si entienden de transformadores o si no entienden de transformadores. Y si no entienden, obviamente no van a aprobar el examen. Y si entienden, obviamente van a pasar el examen. Porque el examen evalúa los temas de la clase. Y evalúa los temas que es principalmente el transformador, ¿no? Principalmente el transformador. Entonces, eso se evalúa en la clase. Bueno, no sé si tienen una respuesta. Si tienen una respuesta, la pueden decir, ¿verdad? Bien, si quieren, fíjense que ya se va a cerrar la sesión. Entonces, si quieren, les dejo esto y nos volvemos a conectar en unos 5 o 10 minutos. Unos 10 minutos después nos volvemos a conectar porque me voy a mover, ¿verdad? Me voy a mover de un lugar a otro. Y me va a tomar unos 5 a 10 minutos entonces, para volverme a conectar y volver a seguir con el tema, ¿sí? ¿Sí? Vamos a conectarnos de nuevo.
traten de hacerlo. Como a ustedes se les ocurre, la forma más fácil, eso es lo que quiero decir, o como ustedes crean que lo pueden realizar. Ahí vamos a discutir al final. Después nos volvemos a conectar y vamos a discutir cómo se resuelve, ¿verdad? No es la única forma. Y después vamos a hablar del transformador real, ¿sí? Con eso vamos a terminar esta clase. Entonces nos volvemos a conectar en unos 10 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Nos volvemos, voy a hacer la sesión y nos volvemos a conectar en unos 10 minutos para terminar el ejercicio y hablar del transformador real, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ingeniero, está bien.